Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para aquellos que no me conocéis todavía y bienvenidos a las últimas noticias desde España. Estos vídeos suelen salir de lunes a viernes, hoy es martes, por lo que ayer, como habéis podido ver en nuestra comunidad aquí del canal, hemos publicado una foto donde nos dirigíamos a diferente provincia y todo ello es porque aparte de grabar para todos vosotros aquí en YouTube, obviamente en nuestra consultoría, como bien saben, realizamos muchísimos trámites y buscamos viviendas soñadas, tanto para compra como para alquiler de larga duración para nuestros clientes. Y ayer justamente ha sido el caso, ha sido un lunes, muy lunes, pero hoy ya estamos aquí y hoy sí va a haber noticias aquí en el canal. Tenemos 3 noticias que queremos compartir con todos vosotros. La primera noticia de la que queríamos hablar con todos vosotros es la nueva medida, mejor dicho, las nuevas medidas, porque son bastantes, que han estado anunciando no solo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino también los líderes de partidos políticos, como por ejemplo el PP, Partido Popular aquí en España, pero en este caso el partido lo anunciaba para todas aquellas comunidades autónomas donde ellos lideran el mandato, donde los hay más y como que su voto es el más importante. Vaya, se va a acabar la pesadilla de la vivienda con todo esto. Veremos a ver, aquí en la pantalla veis las medidas que se van a empezar a implementar. Al menos 12 nuevas medidas va a haber, aquí veremos solamente algunas de ellas. Pedro Sánchez, por ejemplo, anunció eliminar el IRPF a los propietarios que pongan el piso a precios de referencia. Esto se refiere a que el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el dinero que gana una persona aquí en España. Entonces, supuestamente, si se va a eliminar a los propietarios, cuando vayan a declarar las ganancias, no van a tener que pagar el IRPF, siempre y cuando pongan el piso a precios de referencia que estipula el gobierno para esta zona. Por ejemplo, aquí un piso puede valer 1.000 euros de 2 habitaciones fácilmente en nuestra zona, pero el precio de referencia pueden ser 700. Entonces el propietario lo pone a 700, aunque gane menos dinero, pero no va a tributar impuestos, no va a pagar el IRPF por este dinero, supuestamente, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que le salga más a cuento si lo hace bien. La segunda medida propuesta ha sido transferir 3.300 viviendas a empresa pública para crear alquiler asequible. Si esto se va a hacer, obviamente es estupendo siempre y cuando la empresa pública, o sea, el organismo público que lo lleve, realmente haga un alquiler asequible para las familias con esa vivienda. Y obviamente la otra cuestión es que ni por asomo 3.300 viviendas incluso no son suficientes, no van a valer para todas las familias que están aquí en la zona, para todos aquellos que solamente es una persona, tiene una nómina y no puede alquilar porque no le llega hasta el importe que cubre el seguro de impagos, en muchos casos que se pide para el contrato de alquileres. Porque recuerdo, el seguro de impagos solo cubre si el alquiler es 30% o menos de las ganancias que obtiene la unidad familiar. Y si es una sola persona que gana 1.200, solamente se podrá permitir un piso de 400 y algo euros al mes de alquiler, pero es que no los hay. Al menos en nuestra zona no existen ese tipo de pisos. Existirán probablemente en Alcoy, pero aquí ya, en la zona costera, no los hay desde hace bastante tiempo. La siguiente medida será limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes y viviendas turísticas deberán tributar como otras actividades económicas turísticas. Esto sí que lo puedo ver como una medida buena, sobre todo para cuando la gente compra la vivienda con especulación o la compran por tenerla aquí y realmente no la necesitan y se queda vacía durante muchísimo tiempo, años y años y años, y las familias que están aquí pues no pueden competir con estos precios. La gente que llega de fuera muchas veces, según el país, pero en la gran mayoría de los casos que tenemos aquí, son gente solvente que llegan con pensiones muy altas o con ingresos ya de fuera de países también igual de desarrollados. Y pueden pagar esa cantidad de dinero, la que se pide. Pero la gente con nóminas de España no lo pueden hacer, no pueden competir con eso. Entonces, si se regula un poco más, no que se prohíba, sino que se regula tal vez el uso que puedan tener o algo por el estilo, puede ser una ayuda, no una solución, una ayuda en este caso.
También el líder del Partido Popular anunció medidas en sus municipios y comunidades autónomas que van a ayudar supuestamente para el problema de los alquileres. Aquí están en la pantalla. Lo que quieren realizar es una bajada de impuestos al comprar viviendas de segunda mano, priorizarlo ante las viviendas de nueva construcción, plan antiocupas para desalojar a las personas en 24 horas de estas viviendas ocupadas, o sea, en un solo día. Impuesto de transmisiones patrimoniales, bajarlo. Hay algunas comunidades autónomas donde ya han mejorado la situación y lo han quitado o lo han eliminado casi. Entonces se agradece mucho, pero hay comunidades autónomas donde es como un 10% del valor de la propiedad, y con los precios de ahora es que es imposible que ni herencias ni nada por el estilo, es imposible casi coger un piso de tus familiares porque la gente no tiene ese dinero ahorrado para poder pagar los costes del impuesto. Y muchas veces se lo queda el banco, se lo queda el Estado, porque es imposible y pierdes una propiedad que significa mucho para ti y para tu familia. Lo siguiente es rebajar impuestos a todos, como recalcan ellos, quienes compran, quienes alquilan, a todo el mundo. No se trata de dar y regalar, pero sí es cierto que en España se pagan bastantes impuestos. Muchos de ellos son muy parecidos y van prácticamente a la misma causa. Yo entiendo que de los impuestos se paga, obviamente, las pensiones, de los impuestos se arreglan las carreteras, se hacen muchas cosas con ellos, pero también es cierto que hay un poco de desigualdad entre quien paga más y menos impuestos, y eso es lo que debería mirarse primero. Deberíamos tener menos ministros insignificantes, menos políticos que no hacen absolutamente nada, solo gastar el dinero público, bajar la cantidad de la gente que hay en el gobierno, porque muchas veces en una concejalía hay tantos concejales y tantas cosas que ¿para qué tanto? Digo yo, y así opinan muchísimas personas aquí en España, que si bajáramos esto ya no serían tantos sueldos que les estaríamos pagando por nada. Ya son menos, ya se puede implicar ese dinero, se puede implementar en otras cuestiones más importantes. Entre mejorar la distribución tal vez de impuestos de alguna manera, es muy difícil, es política, está ligada con economía, no es tan fácil, hay mucha deuda también que tiene España, al igual que otros países del mundo, no es ningún secreto, que hay que pagar, intereses que hay que pagar, pero solo digo que existen mejores maneras de hacer las cosas, por lo que no me parece tan terrible de que realmente la gente que les vendría bien abonar menos, si eso significa facilitar el mercado de vivienda, ¿por qué no? Se podría hacer. Y ahora viene la pregunta del millón para todos vosotros. ¿Creéis que estas medidas servirán de algo? ¿O son solo parches para tapar los numerosos agujeros que hay en la burbuja, en el mercado inmobiliario, en las compras de vivienda y sobre todo en los alquileres? ¿Creéis que esto ayudaría realmente a mejorar la situación y que haya más vivienda accesible, sobre todo disponible, más facilidad para alquilar? No es una pregunta fácil. La segunda noticia que les queríamos compartir es sobre el salario mínimo interprofesional. Ya sabéis que desde el año, unos cuantos años, una década o más incluso ya, están subiendo los salarios en España. Y son los salarios mínimos interprofesionales, ¿vale? Un importe mínimo que tiene que cobrar un trabajador en, digamos, la cotización más baja, trabajando 40 horas semanales a jornada completa. En este caso, sí es cierto que mucha gente dirá, pero ¿y a mí me va a afectar? Yo no cobro el salario mínimo, ¿cómo funciona? Realmente hay dos cifras que tenéis que mirar. El salario mínimo interprofesional, hay una cifra que es para 14 pagas, que es la cifra principal, y luego para 12. 14 pagas son los 12 meses del año y 2 pagas extraordinarias, una de Navidad y otra creo que era primavera. Y si vuestra empresa puede optar o bien por hacerlo así, en 14 pagas, que son como 2 nóminas adicionales, recibir doble nómina básicamente en 2 meses del año, o prorratearlo, coger ese importe total, esos 2 meses adicionales y dividirlo en 12 meses, y así solo cobráis la nómina durante 12 meses, pero ese importe total está dividido, por lo que la cantidad cada mes es un poquito más elevada. A día de hoy, aquí tenéis las cifras,
el salario mínimo interprofesional es de 1.134 euros en 14 pagas y 1.323 euros en 12 pagas para la jornada completa. El cambio que se está proponiendo, que se va a debatir mañana mismo, y seguramente se vaya a hacer porque siempre cuando se lo proponen lo aprueban, eso está comprobado, va a ser entre un 3,4 y 4,4%, por ahí un 4% de media. Y va a pasar a ser una diferencia de unos 40 euros al mes. No es mucho, pero aún así se agradece algo de subida para costarse un poco lo que es la inflación, para poder seguir un poquito, no perder tanto el poder adquisitivo, el poder de gasto aquí en España. Entonces tiene que subir cada cierto tiempo para ajustarse. Todo el mundo estará beneficiado de esta medida, de esta subida de salarios. Realmente no es el caso. Solamente es para todos aquellos que ganan el salario mínimo. Si es bastante más elevado que esto, si es un salario medio, por ejemplo, o ya tirando hacia más alto, no lo va a percibir, no se va a notar. Sí que es cierto que algunas empresas, por ejemplo, convenios de hostelería, ajustan un poquito esta subida, eso sí, os lo puedo decir, pero por lo general, si cobráis bastante más que el salario mínimo, casi no os va a afectar para nada, por lo que realmente solo es para aquellos que tienen trabajos que normalmente no requieren titulación o están empezando en un mercado laboral y tienen el sueldo más bajito posible. A ellos sí que les va a beneficiar, pero a otras personas no tanto. Y también va a subir la cantidad de dinero que se paga por hora de trabajo. Ahora mismo en España la jornada laboral es de 40 horas semanales, o sea, 5 días a la semana o durante 8 horas. Pero como no solo va a subir el salario mínimo, sino también que la jornada laboral se va a reducir seguramente a 37 horas y media, van a ser 9,75 euros por hora de trabajo. Que sube de los 8 euros y algo, poco menos de 9 euros, pues ha subido más o menos 1 euro. La diferencia no es mucho. Sé que hay países donde se gana 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50, según la profesión de una persona, según lo que se valora que vale el tiempo de esta hora de trabajo. Pero pensad que esto es salario mínimo interprofesional, ¿vale? Esto es lo mínimo que se debería de cobrar. Pasa a ser casi de 10 euros. No es mucho, pero cualquier mejora es una mejora. No es cierto. Hay que verlo de la forma positiva. Y la última noticia que les queríamos compartir es sobre el paro en España. Esta vez no vamos a hablar sobre cuántos parados hay aquí, porque todos ya lo sabemos prácticamente, sino más bien qué pasa cuando una persona tiene un trabajo aquí en España, termina ese trabajo y quiere apuntarse al paro. Esta es la situación en la que os podéis encontrar ahora mismo algunos de vosotros, o tal vez queréis conocer cómo funciona el caso, por si en el futuro cuando vengan aquí a vivir, encuentran trabajo, pasa cualquier cosa, no les renuevan el contrato, era un contrato temporal, ¿podéis pedir el paro o no? Hay muchas cosas importantes aquí que tener en cuenta. Aquí en la pantalla veis los requisitos principales, ¿vale? A día de hoy lo que hay que tener. Obviamente habrá que presentar su pasaporte, su DNI, NIE, TIE, QE, lo que tenga cada uno, en este caso. También habrá que trabajar al menos 360 días en los últimos 6 años aquí en España y haber perdido el empleo de forma involuntaria, entre otras cosas que igual habrá que aportar, pero eso es lo primordial. Si no habéis trabajado esa cantidad de tiempo, no podéis. Si os habéis ido vosotros de trabajo, tampoco podéis. Hay algunas excepciones, ojo, pero por lo general, si vosotros decidís dejar un empleo, no tendríais el derecho a la prestación por desempleo. Solamente cuando el contrato termina y no os lo renueva la empresa, o cuando os despiden de trabajo, pues por cualquier, por razón ajena a vosotros, porque entonces habéis caído bien y ya está, y os despiden, pues sí, podéis tener derecho al paro. ¿Cómo funciona? Lo primero es que antiguamente la empresa les tenía que entregar papeles, un certificado de la empresa, el que tenían que llevar a Seguridad Social, para que después ellos lo comprueben en el sistema y les den el derecho, les digan, les den las opciones, digamos, que hay, cuánto tiempo tienen acumulado para el paro, cuánto van a cobrar, desde qué fecha hasta qué fecha, etc. Ahora mismo ya no se da nada en papel, las empresas lo rellenan online y lo vuelcan al sistema de la Seguridad Social aquí en España. Y cuando ya cogen la cita para el paro,
automáticamente ellos tienen todos los certificados ahí. No es necesario llevar nada aparte de su documento de identidad, poco más. Solicitud incluso se rellena ahí online, no hace falta ni rellenarla a bolígrafo, ni traer la empresa, ni nada por el estilo. Hay que tener cosas en cuenta. Lo primero, cuando uno termina de trabajar aquí en España, muchas veces tiene vacaciones acumuladas. Si estas vacaciones pueden o bien haceroslas disfrutar, o sea, ponerlas como tiempo de trabajo, o se las pagan después, ¿vale? Como vacaciones no disfrutadas. Pueden pasar las dos cosas. Si se las hacen como vacaciones que van a disfrutar, por ejemplo, si terminan su trabajo el día 15 del mes, 15 de enero, terminan su trabajo, pero tienen 5 días más de vacaciones. Si se las hacen disfrutar, es importante preguntarlo, porque entonces no podrá pedir el paro hasta el día 20 de este mes. Porque vacaciones también cuentan como parte de trabajo, digamos, porque no les van a dar de baja hasta que no pasen esos días de vacaciones. No puede pedir el desempleo hasta que no termine este plazo. No solo habrá que ir a lo que es el Servicio de Público de Empleo Estatal, ¿vale? El SEPE, sino que también primero habrá que ir, os voy a decir cómo se llaman en nuestra zona, ¿vale? Aquí en España, en nuestra zona, en la Comunidad Valenciana, hay que ir a 2 lugares. Uno es Labora, que es el sitio donde seguramente muchos no lo conoceríais. Es un lugar donde uno se inscribe como demandante de empleo. Es un requisito imprescindible, obligatorio, para pedir prestación por desempleo, ¿vale? Lo que significa que están buscando activamente el empleo, pero no lo tienen todavía, por eso se les va a dar esa prestación para ayudar a mantenerse. Mientras tanto, aquí en España es imprescindible hacerlo, entonces antes de pedir prestación tienen que registrarse como demandante de empleo. Después de que lo hayan hecho, sí que pueden pedir ya la prestación por desempleo, siempre y cuando cumpla con los requisitos específicos. Y esto se puede hacer tanto online, a través de portales web con su certificado digital, o se puede hacer en persona, cogiendo cita a través de una página web o llamando a través del teléfono de atención al ciudadano, para coger la cita en ambos casos, tanto para Labora como para SEPE. Y ahí es cuando se tramita todo, les dan una hoja de solicitud de aprobación, desde qué momento hasta qué momento lo van a cobrar, la cuenta bancaria donde se lo van a ingresar, cuánto va a ser la cuantía diaria que se le va a ingresar y hasta qué fecha. Y que se le aprueba esta prestación. Pero no es así de fácil. No podéis pedir esa prestación cuando queráis. No es así, existen fechas límite para poder hacerlo. Si quieren cobrar y aprovechar todo este tiempo que no están trabajando desde el momento 1, por ejemplo, en el caso anterior que hablamos, que tienen el día 15 fecha final del trabajo, pero tienen 5 días de vacaciones que tienen que disfrutar, van a terminar el trabajo el día 20 de enero. Pues si quieren empezar a cobrar desde entonces ya, a partir del día 20, durante los siguientes 15 días hábiles, no cuentan vacaciones, o sea, fines de semana, no cuentan, festivos tampoco cuentan. Tendrán 15 días hábiles para poder solicitar el desempleo, ¿vale? La prestación por desempleo, el paro. Si no, lo pueden hacer un poquito más tarde, pero a partir del día 15 ya no se va a calcular desde el momento que han dejado de trabajar, sino desde el momento que han presentado la solicitud. Por lo que si lo hacen desde el primer día, día 1, cuando dejan de trabajar, todos esos días contarán. Pero si no es el caso, solo desde el día que lo echen es lo que van a empezar a cobrar. Y en muchos casos la gente no tiene ingresos suficientes o ahorros suficientes para subsistir, para aguantar, por lo que realmente es recomendable echarlo desde el primer momento, al no ser que tengan mucho ahorro y no les corra prisa tramitarlo de forma instantánea prácticamente. Y el paro aquí en España se cobra siempre el día 10, incluso si es fin de semana. Normalmente y lo habitual ha sido que siempre se cobre el día 10. Excepcionalmente puede ser el día 11, por ejemplo, pero lo normal es que cada día 10 del mes se va a cobrar. Y también si va a tramitar el paro los últimos días del mes, es bastante probable que ya habrán cerrado los listados y habrán pasado todo al banco y que ya no pueden meter su prestación para el siguiente mes, sino que tendrá que esperar un mes más, pero entonces van a cobrar todo este tiempo de golpe. Es así como funciona, al menos hasta el día de hoy, aquí en nuestra Comunidad Valenciana. Y
Eso es muy importante saberlo para evitar después cualquier tipo de confusión o perder la prestación. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal mañana mismo. Adiós.